Hola a todos. Bueno, continuando un poco con nuestras charlas y observaciones de la mente, la conducta humana, hay un tema que no sabía si meter en sistema Budao, que es prácticas asiáticas orientales, o en este, que tenía que ver con terapia ericksoniana y formas de terapias efectivas. Y el tema tiene dos aristas interesantes. Una, por un lado, la amenaza al yo, ya que los estreses que se viven son en muchos sentidos, o la amenaza al yo es de orden simbólico, a menos que haya una amenaza real de vida o muerte. Generalmente son algo se ve amenazado de mi imagen, algo se ve amenazado de mi identidad o de mi entorno. Y acá está el link que une las dos perspectivas, mi punto de apoyo, ¿no? Donde apoyo mi eje, mi punto de movimiento, mi raíz, en donde apoyo mi eje. Eso, si se ve amenazado, si pongo mi punto de apoyo en un lugar y ahí lo tocan, eso va a amenazar, por ejemplo, si pongo mi punto de apoyo eh, en mi imagen y mi imagen se modifica, entro en crisis, ¿no? La, la, el cambio continuo, el devenir y la naturaleza hacen que envejezca y tenga canas, y si yo estoy aferrado y pongo mi punto de referencia de apoyo en la imagen, eso me va a hacer entrar en una crisis. Por eso es que no sabía de qué lado abordarlo, si del lado asiático o del lado de la famosa amenaza del yo rogeriano o, o desde la biología y la parte de amenaza al yo que puede generar una un dolor crónico o un conflicto biológico, llámese enfermedad. Pero voy a empezar por este lado. En el budismo, Theravada, Tantrayana, existe la toma de refugio, el tomar refugio. Y esto es algo muy importante, el tomar refugio. Es algo fundante, pero es importante no repetirlo en forma ciega, simplemente decir tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y en la Shanga, sino concientizar lo que significa la toma de refugio. Tomar refugio ahí, apoyarse en ese espacio. Las, toda el budismo es una gran tecnología de la psicología cognitiva y mucho más allá, casi por momentos cuántica y por momentos muy profunda de la biología del sistema nervioso y bueno, súper, muy científica. Pero esto de tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Shanga significa poner el punto de apoyo de referencia del yo en ese espacio, en esos tres espacios, ¿no? Esto es como un maestro budista solía decir de las en el samsara, mil karmas son como mil espadas, mil espaditas pequeñas que como agujas que atraviesan mi cuerpo. Sacárselas es demasiado engorroso, así que fundirlas y armar una espada única, que es la del budismo, y que esté clavada en mi corazón, para luego sacármela va a ser más fácil. Estoy, esto habla de cómo ordeno mi mente para poner un punto de apoyo en el Buda, el Dharma y la Shanga, es decir, me refugio en la comunidad de meditadores, la Shanga, me refugio en las enseñanzas de Buda, pongo mi punto de apoyo ahí, mi punto de referencia ahí, y me refugio en la figura del Buda. El Dharma es no solamente las enseñanzas de Buda, sino es la realidad última. Entonces, apoyado ahí, tengo mi punto de referencia, mi punto de apoyo. Opuestas a, y, y el objetivo en realidad primordial de este refugio, era sacarnos de puntos de apoyos mundanos. Por ejemplo, tomo refugio en mi cuenta bancaria, tomo refugio en mi apariencia y eso me hace sentir bien, pero mi cuenta bancaria y mi apariencia pueden ir cambiando, de hecho son sujetos al cambio, a la impermanencia, lo cual me puede conducir a sufrimiento. Apoyarme como punto de referencia durante el camino hasta poder liberarme de ellos, en el Buda, el Dharma y la Shanga es mucho más eficiente para estabilizar mi psiquis, que va a estar continuamente, digamos, sacudida si mi punto de apoyo son, por ejemplo,
pareja, mi apariencia y mi cuenta del banco. Mi cuenta del banco puede hacer esto y yo, mi apariencia me salen canas, granitos o me lastimo y voy con esto, arriba y abajo. Inestabilidad, torbellino mental. Y con mi pareja, bueno, uno puede discutir, puede haber un montón de cosas, o le puede pasar algo. Entonces también, de nuevo, sub y bajas y torbellinos mentales que no me dejan un momento de claridad. Porque estas tres cosas, en el caso que son solo estas tres, soy sujeto de mucha, o puede ser el prestigio también, y también se puede ver afectado por una, ¿cómo se llama?, difamación. Así que si estoy apoyado en esos tres puntos, en estos refugios mundanos, mi mente no es estable. En cambio, si me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, tengo cierta, porque esto es circunstancial, es importante, es como la última espada final que me saco, la de fundir todos esos refugios mundanos en una, para sacármela al final y liberarme también de ello, me va a dar cierta estabilidad psicológica para poder crecer internamente, emocionalmente, crecer en lucidez. Uno de mis maestros de yoga decía bueno, obviamente como era un maestro genuino, no basaba su práctica en las asanas, sino en un trabajo interno muy profundo, pero él decía que el objetivo del yoga para él era obtener lucidez. Entonces tenemos por otro lado la amenaza del yo. Y lo relacioné con conflictos biológicos, o sea, como reacciones de nuestro cuerpo cuando nuestro yo se ve amenazado. Es decir, el estrés que me puede producir que me echen del trabajo si mi punto de apoyo está ahí, porque si no, no tengo un apego simbólico lo suficientemente fuerte para que me arrastre completamente. Y digo, bueno, yo me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Eso es circunstancial. Es parte de los cambios, ¿no? O sea, me salió una cana, en lugar de entrar en crisis, como no es mi punto de apoyo, no me generó estrés y no me generó un conflicto biológico, que quiere decir que no pasó al grado de lo somático corporalmente como un síntoma. Entonces, tenemos distintas formas de amenazas al yo. Muchas veces, de acuerdo a nuestra imagen que tenemos construida de nosotros mismos, una persona puede percibir una amenaza ante una emoción propia. Por ejemplo, si yo tengo una identidad construida como Germán es buenito y hace así, y él no se enoja y jamás y nunca falla y no sé tanto cuánto, y cuando surge un enojo, ese enojo se convierte mucho más en algo mucho más grave. Se convierte en algo que amenaza a mi imagen de yo, a mi identidad, a una identidad, digamos, construida dentro de la perspectiva del budismo, sería una identidad ilusoria. Entonces ese enojo, por sentir enojo, aparecen otras metaemociones que son como que embarran más la cosa, por decirlo así. Aparece culpa o ira por haberme enojado, y vergüenza por haberme enojado, y vergüenza por sentir y así una emoción tras otra. Cuando es demasiado amenazante esa emoción que yo siento hacia que amenaza mi identidad que construí, esa imagen de Germi buenito se ve amenazado por Germi enojado, a veces, cuando es demasiado dramático, el cuerpo genera una distracción, genera es parte de los mecanismos de supervivencia de nuestro cuerpo, es tratar de aliviarnos y buscar nuestro mejor beneficio. Entonces, genera un dolor, por ejemplo, para que mi atención completa vaya hacia ese lugar. Aunque no haya una causa física en realidad para ese dolor, es simplemente mi sistema nervioso tratando de salvarme de esa crisis que amenaza al yo, pero es un yo simbólico, generando un dolor fantasma que puede ser luego un dolor crónico. Por eso, la ingeniería inversa de esto que estoy diciendo puede ser un perfecto alivio, este trabajo emocional, de dolores crónicos, muchos de los cuales no tienen una explicación desde una... De hecho, ninguno lo tiene, desde un estudio por imágenes, ¿no?
Y yendo más profundo, algo más grave que un dolor crónico, nuevamente, o sea, una persona que identifica como su territorio su trabajo, por ejemplo, y alguien, digamos, yo quería tener un ascenso por el cual estoy esperando durante 3 años y mi trabajo es mi territorio, yo estoy identificado de esa manera. Viene el hijo del primo, el jefe o lo que sea, y lo ascienden enseguida. Podría, con muy alta probabilidad, a raíz de esa identificación, ser susceptible a tener un conflicto de territorio, ¿no? Y generar una enfermedad por ello. De nuevo, esa enfermedad no es otra cosa de que mi cuerpo tratando de resolver algo que no pude hacer en acto físico. Realmente estaba conversando sobre mi maestro de tiro con arco que él tuvo digamos, convulsiones mucho tiempo por sufrir una crisis de territorio. Bueno, para simplificar, básicamente el lugar de trabajo en el que él estaba era de propiedad de su exnovia, la cual venía e imponía reglas y cada vez que pasaba eso a la semana, cuando él lograba relajarse, resolvía el conflicto, pero momentáneamente presentaba una crisis epileptoide. Todo esto lo voy a explicar más adelante. La crisis epileptoide es una crisis simpaticotónica que trata de hacer volver al organismo a sacarlo de la fase vagotónica, o sea, hacer una división entre la fase PSLA y PSLB, entre la recuperación, entre una fase de recuperación hacia la otra. Y eso es un pico que puede generar una crisis de epilepsia, por eso se le dice crisis epiléptica. Incluso en algunos casos que no son conflictos de territorio puede causar ataques de pánico, infartos y demás. Entonces mi maestro siempre le daba epilepsia, tenía esta crisis como epiléptica. Y bueno, fue a un montón de médicos, no le encontraban lo que él tenía, le hicieron tomografías de todo tipo, estuvo 2 veces en 2 laboratorios que lo estudiaron durante toda la noche. Lo querían finalmente, sin saber lo que tenía, dar una medicación. Él investiga la medicación, era una medicación psiquiátrica que tenía muchísimos efectos secundarios y empieza a enojarse porque estos 2 médicos y este neurólogo, este psiquiatra le querían dar medicación si no sabían lo que tenía. Bueno, finalmente no tomó la medicación. Trabajó con esta referencia que yo le dije, pero hasta que no salió de ese lugar, hasta que no resolvió el conflicto de territorio y dejaron de invadir su territorio, no se le fue, ¿no? Él sostuvo, la meditación aminoró mucho los síntomas porque bajó sus reacciones de su organismo tratando de resolver lo que pasaba. Y bueno, finalmente muda su lugar de trabajo a otro lugar en donde ya era libre de esta invasión de territorio. Entonces el cuerpo ya no tenía por qué más responder y listo, santo milagro. El cuerpo busca todo el tiempo lo mejor. A veces estos mecanismos de supervivencia de nuestro cuerpo son interpretados como enfermedad para una persona que no conoce la biología. Más adelante voy a compartir un poco más sobre lo que sería la medicina biológica, medicina basada en biología. La medicina biológica es científicamente comprobada, es decir, método científico, observación, hipótesis, pasar por falsacionismo, pasar a prueba esa hipótesis, corroboración y finalmente poner a prueba. Cuando un caso se da en el que no se cumpla esto, deja de ser método científico. Es decir, que no se basa en un sistema de estadísticas, sino que si un caso no funciona, deja de ser ciencia y empieza a ser pseudociencia u otro tipo de cosas. La medicina biológica es medicina científica. Gracias.